4 alumnos. Ahí está Shirley. ¿Me copias, Shirley? ¿Me escuchas? Doctor, creo que está un poco mal su internet de Shirley. Ah, sí, parece que sí. Doctor, ¿me pasa la lista? ¿Llamo lista? Claro, sí, por favor. Ya, a ver, Achawi Torres Marilyn. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Acuña Quispe Nilton. Acuña presente, buenas tardes. Buenas tardes. Aliaga Pacheco Diego. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Álvarez Figueroa Mariano. Buenas tardes. Apaza Surco Gabriela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arenas Díaz Artur. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arias Oblitas Luis. Presente, buenas tardes, Carito. Buenas tardes. Arrayo Suta Yasmín. Arroyo presente, buenas tardes. Arroyo, perdón. Arroyo. Buenas tardes. Asco de Valencia Diana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Astete Elguera Cristian. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Benavente Wilca André. Presente, Carol, buenas tardes. Buenas tardes. Jaguantico Yaya Mónica. Mónica. Mónica, Anabeli no está. Bueno, sigue, por favor. Ya. Carvajal Justo. Carrión Ascarza Mirka. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Coa Maita Reinaldo. Coa presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Castro Rosa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Condo Valdés Yulmar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. De la Cruz Cusiquispe Conrado. Conrado, ¿está ahí? Bueno, continúe, no está. Ya. Fiascunari Málaga Pierina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Carrión Yael. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Quesigualpa Solamor. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Guisado Quispe Wendy. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Hinojosa Fernández Joseph. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Guamaní Paucar Maita Miriam. Guamaní Miriam. Paucar Maita. Miriam no está. Bueno, ya son 3. Hurtado Flores Brenda. Hurtado presente, buenas tardes. Buenas tardes. Macedo Quispe Brian. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Sugno Leslie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mamanillo Guaman Dandy. Presente. Mercado Cruz Joaquín. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Molero García Abel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Nina Mamani Olinda. Margarita. Olinda. Margarita Nina no está ahí.
Bueno, continúa. Ya. Núñez Salcedo Marieta. Presente, Núñez. Buenas tardes. Olarte Paucar Daniel. Presente Olarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Papa García Aarón. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pilares Roque Luisa. Shirley está sin audio, Sí, creo. no se le escucha, sí, ya me escribió, está presente. Pumacayo Vargas Milagros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quecho Morales Luz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Flores Catherine. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Tito Ruth. Ruth, Petito Ruth. y si no hay audio, ¿me puede escribir, por favor? Ya. Creo que no Ramos. Creo que no. Ramos Robles Aris. Presente. Buenas tardes. Ríos Juárez Eric. Presente a Ríos. Ríos Méndez Erickson. Presente. Rivas Silvera Mía. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Sequeiros Randall. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Salinas Pino Germán. Germán Horacio. Parece que no está ahí. Siga. Treyes Etel. Presente, Treyes, buenas tardes. Buenas tardes. Suta Hurtado. María Fe. Presente, buenas tardes. Presente, Buenas tardes. Perfecto. Tal vez a alguno que recién entrado, por favor, levante la mano o díganos su nombre para ponerle asistencia. Doctor, buenas tardes. Cavántico Yaya, por favor. Acá arriba está, hermano, un momentito. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Uno, dos. Doctor, buenas tardes. Guamaní Sí. Paucarmaita, presente, por favor. Guamaní. Ya. ¿Qué pasó con tu compañero Conrado? Tiene problemas de conexión. Ya. Perfecto, perfecto. Margarita Nina no está, ¿no? Ruth Quispe. Ruth Quispe, tampoco. Horacio Salinas, tampoco. Creo que ya estamos. Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con las clases teóricas sobre el inicio de la oftalmología, esta vez en anatomía funcional. Estamos yendo por partes, ¿no? Cada región, cada zona, primeramente del globo ocular, después nos vamos a ir a los anexos del globo ocular, después a la parte posterior, que es la neurooftalmología, o sea, del nervio óptico a la parte posterior hasta la corteza cerebral occipital, donde se hace consciente la visión, ¿no? Entonces, y continuamos con, déjenme compartir, por favor, vamos a grabar la clase. Perfecto.
¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí se ve. Doctor, Bien. Ya habíamos terminado las capas más externas del globo ocular, ¿se acuerdan? La de adelante hacia atrás, ¿no? La conjuntiva, la córnea, la esclera, ¿no? Para recordarles nada más, la esclera tiene la función de protección, ¿no? Y está constituido por condroitín, colágeno, elastina y poca cantidad de agua y mucopolisacáridos. Para recordarles que los mucopolisacáridos en abundancia se encuentran más en los tejidos que deben mantener la transparencia y la córnea. Continuando, vamos a la capa más interosal, a la capa media del globo ocular. De adelante hacia atrás, primero está el iris, después el cuerpo ciliar y, por último, la coroides que se va hasta atrás, hasta el nervio óptico. Bien, entonces, continuamos con el iris. Ahí está. Bueno, el iris es la parte más anterior de la capa media de la capa vascular. Por ende, es conocida como el diafragma de la córnea, perdón, del globo ocular. El diafragma del globo ocular. El iris en realidad divide la cámara anterior de la cámara posterior, como ya hemos visto. Y al medio está la pupila. El iris hace que se cierre la pupila o se abra, dependiendo de la estimulación de sus músculos, ¿no? Dependiendo de la necesidad de luz que el globo ocular necesita, digamos, impartir para el interior de esta. Es una capa básicamente, como hemos dicho, vascular, que consta de músculos que son importantísimos y en la parte posterior está bastante pigmentada. Macroscópicamente, el iris es la porción más anterior de la túnica media, como ya les dije, es el diafragma ocular. La cara anterior del iris está expuesta a la cámara anterior del globo ocular en relación con la cara posterior de la córnea. Es levemente convexa y de acuerdo a la pigmentación de este iris va a dar la coloración al ojo. Las personas que tienen mayor pigmento de piel más morena, como nosotros, por ejemplo, nuestra raza, tenemos mayor pigmentación en el iris. Hay razas que los anglosajones, eh, eh, que es la raza blanca, etcétera, etcétera, que no tienen mucha pigmentación en la piel, entonces por ende tampoco tienen mucha pigmentación en el iris. La pigmentación en el iris es importante para protegernos también de la radiación ultravioleta. Es importante. Hay mucha gente que se jacta de tener ojos verdes o azulados. Eso significa que no tienen mucha pigmentación, o sea, no tienen mucha protección. Bien, entonces no es tan bueno así, solamente por la parte estética, ¿no? Las personas que hemos nacido, los hispanos, tenemos una raza un poquito más de aumento de pigmentación, por ende tenemos mayor protección. Entonces, esta cara anterior del iris da la coloración básicamente a los ojos. Y la cara posterior básicamente está plasmada de pigmento. Por eso tiene una coloración negra. En algunas cirugías, a veces nosotros podemos ver la cara posterior del iris, vertiendo o estirando el iris. Vamos a ver que está lleno, lleno de pigmento. ¿Listo? Entonces, ¿qué patologías podríamos estar en el iris? La más importante es la iritis o la iridociclitis, o sea, la uveitis anterior.
Esta patología es bastante común. Cuando hagamos síndrome de ojo rojo con el primer grupo, ya lo hemos visto, con el grupo 2 de prácticas, ¿no? Se van a dar cuenta que de importante es esta patología y básicamente está inmiscuida del iris. A través del iris también podemos darnos cuenta de algunas otras patologías, porque este iris tiene una inervación importantísima. Tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. Entonces, cuando hay un daño en la vía simpática, se va a manifestar de una forma el iris, ¿no? Y cuando hay un daño en la vía parasimpática, también se va a manifestar de otra forma, ¿no? Ya sea con la miosis o la midriasis, ¿no? Normalmente los dos ojitos deben de tener la apertura y cierre de la pupila regularmente iguales. Eso se llama pupilas isocóricas, ¿ya? Cuando las pupilas son anormalmente desiguales, se llaman pupilas anisocóricas. Y puede ser que la normalidad sea en miosis o puede ser que la normalidad sea en midriasis. Eso vamos a verlo con detalle en la clase que pasemos sobre anisocorias. Entonces, el iris también es un gran vector para que nosotros nos podamos dar cuenta dentro del sistema nervioso central si existe algún daño parasimpático o algún daño simpático. Eso quiero que entiendan bien. Así como también el iris interviene en los procesos de acomodación, ¿no? Son los reflejos fotomotor. Cuando alumbramos una linterna o ponemos más luz, el iris se cierra, ¿no? Y cuando hay oscuridad, el iris se abre. Ese es, ¿no? El reflejo fotomotor. Y el reflejo de acomodación es cuando nosotros vemos a distancia la pupila o el iris se abre, o sea, se vuelve más midriática. Y cuando vemos de cerca, la pupila se contrae, o sea, se vuelve más miótica. ¿Listo? Tienen que irse acostumbrando más o menos a este dialecto, digamos, oftalmológico que se tienen que familiarizar, ¿no? Ya no vamos a hablar de que se abre el iris, sino se vuelve midriático. O hay más miosis o midriasis. Esa es la forma de comunicarnos, digamos, en el lenguaje de la especialidad. Bien, microscópicamente, chicos, el iris tiene tres capas importantes, de afuera hacia adentro. La lámina marginal anterior, o sea, la parte más anterior. Pobre en colágeno, pero como les dije, rico en melanocitos y mucho más rico todavía en las personas que tenemos mayor pigmentación en la piel, dependiendo también de la raza. Las personas que les falta pigmento, ya sea en el iris o en la piel, ¿cómo se llaman? A ver quién se acuerda. Son totalmente blancos y tienen que protegerse terriblemente de la radiación solar y de muchos factores climatológicos. Albinismo, doctor. Los Eso, albinos. chicos, muy bien, exactamente. Entonces, a nivel de la pupila, pareciera esa pupila que es semitransparente porque no tienen eh, células melanocitos. Entonces, todo lo contrario en las personas de raza negra. ¿Ven? Entonces, eso es importante. Las personas de raza negra tienen un factor de protección importante para la radiación ultravioleta. Por eso es que casi no vemos una insolación en estas personas y eso que muchas veces viven en zonas tropicales cálidas y andan, digamos, semidesnudos. Entonces, ese es el gran factor de protección. Entonces, a ese nivel es rico en melanocitos.
Hay fibroblastos también que se entrelazan, es la lámina marginal anterior del iris. El estroma. Este estroma es la capa más importante. Todos son importantes, pero yo le digamos, brindo especial deferencia porque aquí se encuentra la capa muscular. En el estroma también hay melanocitos y fibroblastos, ¿no? Como en la capa marginal anterior. Pero lo importante es que aquí están los músculos, dos tipos de músculos. Son músculos estriados, ¿no? Uno que nosotros llamamos el esfínter del iris. Es un músculo circular. Este músculo circular, cuando se contrae, lógicamente, contrae el iris, porque es un círculo. Son fibras musculares circulares. Cuando se contrae, digamos, produce miosis. Cuando se relaja este músculo esfínter, produce midriasis. Es un anillo circular. Y después, detrás de estos músculos, tenemos unas fibras que están radiadas en 360 grados. O sea, vienen de la periferia al medio de la pupila. De la periferia al medio, en 360 grados. Estas fibras no son circulares, son rectas. Entonces, cuando se contraen estas fibras, jalan el iris y producen midriasis. Es importante saber que el esfínter del iris, o sea, las fibras circulares, están inervadas por el parasimpático a través del tercer par craneal. ¿De acuerdo? El nervio oculomotor. Y el músculo dilatador, o sea, las fibras radiales, están inervados por el simpático a través del nervio simpático cervical. ¿Listo? Entonces, como ya les dije antes, cuando, digamos, vemos una patología en el trayecto de estos nervios, va a reaccionar en el iris. Si nosotros tenemos, digamos, una paresia del tercer par, va a haber un tipo de reacción en el iris. ¿Qué va a haber? O sea, va a paralizar las fibras circulares. Si paraliza o hay paresia de las fibras, o sea, que no va a haber contracción de estas fibras, sino relajación de las fibras circulares, que va a haber midriasis. Entonces, hay patologías, que hay, digamos, alteraciones o parálisis o parecias del tercer par, que va a producir normalmente midriasis. Ya vamos a ver esto más adelante. Así como patologías que afectan, digamos, el sistema simpático. Si afecta, si hay una parálisis del nervio simpático cervical, entonces, ¿cómo afectaría el iris? Relajando el músculo dilatador, esos músculos rectos radiales. Si relajan, los va a alargar, no los va a contraer, los va a producir miosis. Entonces, una alteración a nivel del simpático va a producir miosis. Perfecto, esto está totalmente bien comprendido, chicos, ¿no? Y por último, detrás de estos dos músculos importantes, tenemos el epitelio posterior del iris. Como ya les he dicho, volteamos y es de un color negro macroscópicamente, es rico en melanocitos y en melanina. Nosotros los oftalmólogos, para operar una cirugía de catarata, ustedes saben que el iris está delante del cristalino. Y nosotros tenemos que retirar el cristalino, retirar la cápsula anterior al cristalino, remover el estroma del cristalino, la pulpa, los restos del cristalino, pero para eso necesitamos que el iris esté en una midriasis máxima. Cuando más midriático, sea más abierto el iris, es mucho mejor para nosotros. Entonces, ¿qué tipo de drogas usamos en el quirófano?
usamos drogas en gotas, ¿no? Del sistema autónomo. Uno es simpático mimético y otro es parasimpático lítico. O sea, cuando digo simpático mimético, quiere decir que está estimulando el simpático. Como por ejemplo, ¿qué drogas que estimulan el simpático? A ver, acuérdense, chicos. En drogas autonómicas. Un medicamento que estimule el simpático. El más conocido. Epinefrina, doctor. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Olarte, doctor. Muy bien. Adrenalina o epinefrina o fenilefrina, que es igual que la epinefrina. Estimula, entonces nosotros estamos contrayendo los músculos radiales, ¿no es cierto? Y en contraposición también usamos un medicamento que es parasimpático lítico, o sea, estamos relajando las fibras parasimpáticas del anillo. ¿Qué medicamento podría ser que, digamos, relaje este músculo inervado por el parasimpático? O sea, no está estimulando como el simpático, sino al esfínter está relajando. La atropina, doctor, podría ser. Derivados de la atropina, perfecto, muy bien. La atropina normalmente no usamos porque su efecto es de días y lo mantenemos en midriasis días, pero usamos la tropicamida, que es un derivado de la atropina, que nos dura con una midriasis de unas horas. Entonces, nosotros para operar, estimulamos el músculo radiado y relajamos el músculo circular y producimos una midriasis completa. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es lo que hacemos normalmente en el centro quirúrgico para poder operar una cirugía intraocular como la cirugía de extracción de catarata con colocación de lente intraocular. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la función del iris? Ya está. Por demás, dominamos, ¿no? El iris se comporta cerrando, abriendo, miosis, midriasis, de acuerdo a la necesidad de luz que tengamos que requiera, digamos, la visión. Perfecto. No hay como olvidarnos entonces, chicos. Ese es el iris. Más atrás del iris, en continuación con esto, encontramos el cuerpo ciliar. Si nosotros hacemos un corte, digamos, lateral en el ojito, de arriba hacia abajo, vamos a ver el iris y el cuerpo ciliar vamos a ver como una estructura vascular, hay músculos, ¿no? Rojiza, más o menos de forma triangular. Macroscópicamente, este cuerpo ciliar se encuentra entre el iris y la coroides, ¿no? Se continúa nada más en realidad. En un corte transversal, ahí está, ¿ve? De forma triangular, se ve de forma triangular. Están fuertemente adheridas. Es como les expliqué la vez pasada sobre la función de acomodación. Cuando se contrae el iris, abomba el cristalino, porque jala toda la coroides para adelante y por ende relaja los ligamentos suspensorios del cristalino y lo abomba. Y cuando se relaja los músculos del cuerpo ciliar, entonces la coroides se va hacia atrás nuevamente y va a jalar un poquito los ligamentos suspensorios y va a achatar un poco el cristalino. O sea, está mirando a distancia. Y cuando se abomba el cristalino, quiere decir que está mirando de cerca. O sea, está contraído los músculos del cuerpo ciliar. ¿Se acuerdan? ¿No? Ese es, digamos, eh, el sistema de acomodación. Así como también el iris funciona cuando se acomoda, el iris se estimula el músculo
también el esfínter, el músculo circular. ¿Por qué se estimula el músculo circular? Porque los músculos dentro del cuerpo ciliar también son inervados por el parasimpático, por el tercer par, ¿no? Entonces, cuando se estimula esto, se abomba el cristalino y el iris se cierra en miosis y nosotros vamos a ver de cerca. Cuando se relaja este músculo, se relaja también el músculo esfínter y el cristalino se va a aplanar y va a haber un poco más de midriasis, o sea, se va a abrir y vamos a ver hacia distancia. Entonces, ¿dónde descansa el ojo? Cuando mira a distancia, porque ahí se están relajando los dos músculos, el del iris, que es el esfínter, el redondo, y los músculos del cuerpo ciliar. Listo, ese es el proceso de acomodación. Totalmente claro, chicos. Microscópicamente, al iris, al cuerpo ciliar, perdón, le vamos a dar dos capas importantes. La lámina supracoroidea, que es la parte más externa, más superficial de este cuerpo ciliar, que consta de fibras colágenas, de fibras elásticas, fibroblastos y también a esta zona hay bastantes melanocitos. ¿Listo? El estroma es lo más importante, que tiene una capa de tejido conjuntivo y bastantes vasos, abundantes vasos. Y este estroma, esta capa de tejido conjuntivo, tiene su membrana basal, que es considerada como otra capa. Y el área muscular, que es importantísimo. Hay 3 tipos. Y estos tipos de músculos lo catalogamos de acuerdo a su dirección. Hay músculos longitudinales, radiales, circulares. Incluso estos longitudinales, algunos lo llaman oblicuos porque cruzan en forma oblicua este cuerpo ciliar. Hay circulares también. Y por último está el epitelio. Comprendido. ¿Cuál es la función del iris? Como ya les dije la vez pasada también, cuando hicimos la cámara posterior, en la capa posterior del iris, los procesos ciliares, en el epitelio no pigmentario del iris, así se llaman, los procesos ciliares, se forma el humor acuoso. ¿Ya? Es la formación del humor acuoso, es una función importantísima, a razón más o menos entre 2 y 2.5 mililitros por minuto. Listo, eso es importante. Esa formación del humor acuoso es constante, no varía. Entonces, si nosotros tenemos una estimulación para que aumente la formación del humor acuoso, estaríamos aumentando la presión. O si la formación del humor acuoso es constante, es igual a la normal, y el drenaje a través de la malla trabecular en el ángulo iridocorneal, ¿se acuerdan? Había una malla, el trabéculo, ahí se detiene por alguna razón, no drena muy bien, por alguna razón se obstruye, entonces también sube la presión, ¿no? Entonces, de acuerdo a este juego de producción y drenaje, tiene que haber un equilibrio exacto para que la presión del globo ocular esté correcta y funcione de forma correcta. La otra función que ya está bien descrita, ustedes la saben de memoria, es la función de acomodación perfectamente, que en concordancia con el músculo del iris también, ¿no? Cuando se contrae, hemos visto, es visión cercana y ahí se está cansando el ojo. O sea, nosotros estamos viendo el celular, la laptop, se cansa más que cuando vemos a distancia. Y cuando se relaja, vemos a distancia. Y la tercera función importante, ustedes saben que el humor vítreo que ya hemos hecho, hay
debe de ser un gel líquido que no es sólido ni líquido y debe mantener su función de transparencia, porque el vitrio, el humor vitrio, forma parte de los medios transparentes del ojo. Entonces, por su cercanía, el cuerpo ciliar participa en la renovación de estos mucopolisacáridos del humor vitrio. Bien, entonces, formación de humor acuoso, acomodación y renovación de los mucos polisacáridos del humor vitrio. Cuando se inflama, se llama ciclitis. Si se normalmente no se inflama solo cuando hay una inflamación de la parte media, sino se llama iridociclitis, porque es una inflamación del iris y ya vamos a ver como un capítulo especial de patologías oftalmológicas, ¿no? La uveitis anterior se llama, la iridociclitis. Muy bien. Entonces, después del cuerpo ciliar, en la parte posterior está la coroides. La coroides es una faja que está al medio de la esclera y la retina. Esta coroides es la capa básicamente vascular. Por esta pasan todos los vasos que vienen a través de los vasos que entran a través del nervio óptico para irrigar las estructuras posteriores, intermedias y anteriores del globo ocular. Macroscópicamente, de adelante hacia atrás, viene desde la intersección del cuerpo ciliar con la coroides, se llama la ora serrata, hasta la parte posterior que es el nervio óptico. Es como un sanguchito. La esclera, al medio la coroides y el último, la capa más finita, que es la capa nerviosa, que es la retina. Característica de esta, que es muy vascularizada, ya les dije, por ahí atraviesa, por el medio, por el estroma de esta coroides, atraviesan las arterias ciliares posteriores, cortas, ciliares posteriores, largas, las arterias ciliares anteriores, todos ramos de la arteria central de la retina, ¿ya? Y esta ramo de la arteria oftálmica. Saben que la arteria oftálmica viene directamente de la carótida interna, es un ramo importante que va directo. Entonces, ¿por qué se llaman arterias ciliares posteriores cortas? Porque en la parte posterior da unos ramales cortos para irrigar tanto la esclera como las partes más externas de la retina. También hay arterias ciliares posteriores que son un poquito más largas. Y hay arterias ciliares que atraviesan toda la coroides y van a desembocar para irrigar básicamente el cuerpo ciliar y formar el anillo arterial del iris, porque el iris tiene un anillo arterial, ¿no? Entonces, a través de esta capa se lleva y están inmersas, digamos, las arterias para la irrigación. Microscopía de la coroides. Fíjense, 4 capas, chicos. Supracoroidea, de afuera hacia adentro, ¿no? La supracoroidea está en íntima relación con la lámina fusca de la esclera. ¿Se acuerdan que la última capa de la esclera era la lámina fusca, una lámina de fibras colágenas? Está en íntima relación. Por eso también tiene fibras colágenas y elásticas. Tiene fibroblastos y melanocitos, ¿no? Entonces, ya por vecindad más o menos tiene parecida a la estructura, ¿no? De celular. Después, 2, tenemos el estroma, donde lo principal, ya les dije, por ahí pasan los vasos principales, la lámina vascular, la estructura principal de la coroides, ¿no? Que también va a estar rodeado de un gran número de células. Tenemos melanocitos, fibroblastos,
macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Por esta capa pasan los principales ramos vasculares, arteriales. La lámina coroidocapilar, formados por tubos endoteliares fenestrados. ¿Qué significa esta lámina coroidocapilar? Que a través de esta lámina ya va a haber, digamos, extravasación de nutrientes de la sangre para alimentar o nutrir las capas más externas de la retina, ya que la retina es la capa más importante del ojito, ¿no? Imagínense, vamos a entrar a retina. Es la capa básicamente nerviosa. Si nosotros dañamos esta capa, no tenemos más recuperación, porque no tiene poder de reproducirse nuevamente estas células, los axones. Entonces, la capa que más debemos de cuidar a nivel del globo ocular. Lámina, todas las otras estructuras tienen poder regenerativo. Los epitelios, principalmente, ¿no? Las conjuntivas, otro tipo de tejidos también tienen poder regenerativo, excepto las fibras nerviosas. Cuando se dañan, no hay nada que hacer. A nivel de la retina, a nivel de la columna, a nivel del sistema nervioso central o a nivel de la corteza cerebral. No hay nada que hacer. O a nivel de los nervios periféricos. Cuando se cortan, se dañan, ahí queda. Bueno, entonces, y por último tenemos esta lámina que se llama el complejo basal de Bruch. Consta de una membrana basal endotelial, la parte más externa, zona colágena externa, zona elástica, la zona colágena interna. Esto es para que tengan una idea nada más. Y por último está la membrana basal, que está bien interrelacionada con la capa más externa de la retina, que es el epitelio pigmentario de la retina. Acá, en esta capa, en el epitelio membrano de la retina, hay un gradiente osmótico y hay una membrana hemática de intercambio de fluidos y nutrientes. Es muy importante para mantener, digamos, con vida la retina, ¿no? Entonces, este es el complejo basal de Bruch. La primera capa de la retina es el epitelio pigmentario, va muy justo de la mano. Entonces, ¿cuál es la función de la coroides? Principalmente la función de nutrición, porque la capa vascular, ¿no? ¿Qué nutre? Las capas más externas de la retina, que es lo más importante, ¿no? Así como también el segmento anterior del ojo. O sea, la parte donde hay vascularización en el segmento anterior del ojo. Estamos hablando de el iris y el cuerpo ciliar. Porque sabemos que la lente o cristalino y la córnea no tienen vascularización. Bien, chicos. Uno es su función de nutrición, otro absorbe la luz que pasa a través de la retina, que impide la reflexión de la luz. O sea, es una capa oscura, ¿ya? Que impide la reflexión de la luz o que salga de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces protege también en este aspecto. ¿Listo? Muy bien, entonces 5 minutos de descanso les doy para iniciar esta parte de retina. Ya chicos, 5 minutitos, relájense, tomen su cafecito.
¿Está bien? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. 5 minutos de descanso.
Muy bien, chicos. ¿Se me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, chicos. Vamos a hacer la parte de la retina más y ahí quedamos por hoy día, ¿ya? Esta parte de la retina es muy importante. Ya estamos terminando en sí de lo que es el globo ocular. Entonces, ¿se ve mis diapositivas? Sí, doctor. Sí se ve. doctor. Perfecto. Entonces, la retina, ya habíamos visto en embriología que la retina es una parte del sistema nervioso central, ¿cierto? Como una protrusión del sistema nervioso central, o sea, es completamente neurológico, ¿no? Y cuando el globo ocular está formado, esta retina va de adelante hacia atrás, desde la ora serrata. Ya les he dicho que la ora serrata más o menos es la zona donde se inicia el cuerpo ciliar, o sea, termina el cuerpo ciliar y se inicia la coroides. A ese nivel más o menos termina la retina y se va hacia la parte posterior, ¿no? Estas 10 capas de la retina que ahora vamos a ver para formar o continuar con el nervio óptico. Listo, es el estrato neurosensorial del globo ocular. La retina es la capa más fina, ¿no? Más fina incluso que la misma conjuntiva, lógicamente que la esclera, que la coroides, que todas las estructuras que hemos visto más fina que la córnea. Entonces, y hay zonas donde son aún más finas, a nivel de la mácula. ¿Qué es la mácula? La mácula es una porción de la retina que queda en la parte posterior, exactamente en el eje visual. Si nosotros medimos de la punta de la córnea hasta atrás en la retina, vamos a incidir en la mácula. La mácula es donde, digamos, se hace más fina la agudeza visual o la visión de las personas. Esta mácula tiene que estar sana, porque alguna patología estomacal de la mácula va a infringir en deteriorarnos severamente la calidad de la visión, porque la mácula se ocupa de la visión central. ¿Listo? Y toda la retina que está alrededor de la mácula se ocupa de la visión paracentral, un poco más periférico, y la visión totalmente periférica. ¿Ven? Entonces, todo nuestro campo visual está dada por la retina, pero la parte más importante está dada por la mácula. ¿Quieren hacer una pruebita? Vamos a hacer una pequeña prueba de lo que nosotros llamamos el agujero estenopeico. Les voy a enseñar. Ahora voy a prender mi cámara para que ustedes vean. ¿Están viendo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Fíjense, doctor. fíjense en una letrita nada más. Los que usan lentes con lentes, los que no usan lentes, no hay problema. En una letra de vuestra pantalla. Y van a hacer un pequeño círculo con su dedo y traten de que se haga un agujerito nomás por la cual ustedes van a ver a esa letrita. Y se van a dar cuenta que sin el agujerito, esa letra es más opaca. Y con el agujerito, ustedes ven la letrita, es más definida, más exacta, con una agudeza visual más fina. Así.
cerrando el otro ojo, ¿no? Con lentes, ahora me quito. Sin lentes, también. Igual el otro ojito. Sin esto se ve diferente y con esto se ve más definido. Ese es el examen de agujero estenopeico para valorar más o menos si la mácula está funcionando bien. ¿Vieron, chicos? ¿Se dan cuenta que es más finito? Haciendo un agujerito con el dedo nada más. ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve perfecto. Esa es la función de la mácula, de lo que les estoy hablando ahorita. Entonces, la función de la mácula es la función central. ¿Y por qué tenemos esa calidad de visión? Porque tenemos receptores más finos para que nos ayuden a captar mejor los detalles de las imágenes y los colores. Los receptores son mucho más finos que en nuestra retina periférica. Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esta retina macroscópicamente es más fina a nivel de la mácula y a nivel de la papila. La papila es la entrada, digamos, donde se aglomeran todos los axones, que vamos a llamar las células ganglionares de la retina, se aglomeran llevando la información visual al nervio óptico y el nervio óptico va a pasar a través de intracraneanamente toda su ruta hasta la parte cortical del hemisferio occipital, en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Listo, entonces, la retina en general, bueno, resumiendo, transforma el estímulo luminoso de los detalles que podemos ver en nuestro espacio a un estímulo nervioso y a través de la conducción nerviosa que es eléctrica va a llevar al cerebro donde, bueno, en la retina se inicia la sensación de la visión, se termina en el cerebro, porque el cerebro es lo que hace consciente lo que estamos viendo. Pues transforma este estímulo lumínico en estímulo nervioso y lo lleva a través de, digamos, estímulos eléctricos por los axones. ¿Bien? Microscópicamente. Entonces, sabemos que la retina tiene 10 capas, chicos. 10 capas tiene esta capa, esta lámina pequeñísima que es bastante sensible, ¿no? De membranas nerviosas. La primera capa es el epitelio pigmentario. Y hemos visto que está en íntima relación con el complejo basal de Bruch de la coroides, ¿no? Porque a través de este complejo, ¿no? En una membrana que llamamos la barrera hematorretiniana, van a pasar los nutrientes para nutrir las capas más externas de la retina. Entonces, ¿qué es la capa del epitelio pigmentario? Son capas de células poligonales y cuboideas, abundante gránulo de pigmento melánico, por eso se llama la capa del epitelio pigmentario. Es lo característico del pigmento melánico. 2, capa importantísima, es la capa de los receptores. Son los receptores que captan las imágenes, captan los colores. La capa de los conos y bastones, que queda entre el epitelio pigmentario y la retina por afuera y la membrana limitante externa, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿No? Los bastones, por ejemplo, son terminaciones receptoras nerviosas que absorben la luz que cae dentro de la retina. Estas terminaciones son formadas por discos membranosos, dispuestos ordenadamente. Ya vamos a ver unas figuras ahí, que contienen
las moléculas de pigmento visual que absorbe la luz. Y los conos también tienen la misma estructura de discos membranosos, pero con la diferencia de que estos discos se van tornando progresivamente menores, o sea, terminan en una punta, por eso se llaman conos. ¿Cuál es la característica de distribución de estos receptores? Que los conos se encuentran en su gran mayoría, al 100% conos, no existen bastones a nivel de la mácula. Ya les he dicho que llevan pigmentos y estructuras más específicos para ver mejor los detalles de lo que nos rodea físicamente y ver mejor los colores. Ahí llevan los pigmentos para graduar los colores de mejor forma. Mientras que los bastones, en su gran mayoría, se encuentran en la parte, en las partes periféricas de la retina, o sea, más anterior, ¿no? Los conos están en la parte posterior, en la mácula, y conforme se aleja de la mácula la retina, todavía hay conos, lógicamente, pero cada vez va a ser menos. En un momento dado, comienza a haber bastones y conforme se va alejando de la mácula, o sea, se va viniendo hacia la periferia y hacia adelante del globo ocular, va a haber mayor cantidad de bastones. ¿Por qué? Porque los bastones son las terminaciones receptoras que van a trabajar más a nivel de la oscuridad. O sea, en la oscuridad nuestra pupila se dilata, entonces vamos a ver un poquito más por las partes periféricas que por el medio. Entonces, ahí es donde trabajan este tipo de terminaciones. La visión un poquito más burda, no tan fina, no tan específica, que van a estar más en la periferia. Mientras que los conos es todo lo contrario. En la periferia no hay, y a medida que se acerca a la parte posterior, donde está el punto, la parte central, que se llama la mácula, entonces va a haber mayor cantidad de conos. Así es. Aquí hay un esquemita, ¿ven? Más o menos, esta parte principal es la parte posterior, es la fóvea. La parte más central de todo esto que es la mácula se llama la fóvea. Una parte intermedia de la retina puede estar conformada, menos cantidad de conos, y ya comienzan a haber bastones. Y en la parte más periférica están, a ver, ¿dónde están los bastones? ¿Ven? Entonces, una estructura para darnos cuenta exactamente de qué se trata. Y acá tenemos una foto ultrabiomicroscópica de lo que son, estos son bastones, ¿no? Mira estas membranas concéntricas donde guardan los pigmentos para absorber la luz. Los bastones, los conos son parecidos, pero con terminaciones en punta. Parece que este es un cono. Este debe ser una zona intermedia donde hay conos y bastones. ¿Ven? Estos los bastones también de la retina. Muy bien. Bueno, esa es la segunda capa de los receptores. La tercera capa es la membrana limitante externa. ¿De qué se trata? ¿No? Todos estos receptores van a viajar, digamos, captan la imagen. Todos van a viajar por los axones, van a tener zonas de sinapsis, van a tener zonas de núcleos de los receptores, ¿no? Entonces, esta membrana limitante externa es una membrana cribada con microagujeritos por donde pasan los axones de los fotorreceptores. ¿Ve? Entonces, es muy delgadita, por donde pasan los axones de los fotorreceptores. Listo, solamente los axones pasan, fíjense. La capa nuclear externa está formada por los núcleos de estos fotorreceptores.
O sea, son los núcleos de los bastones y los conos. ¿Ya? Todavía estamos hablando de la parte externa. Y por último, la quinta capa, que es la capa más o menos que está al medio, es la capa plexiforme externa. Cuando hablamos de plexiforme, tenemos que hablar de sinapsis. ¿Ya? Plexiforme externa, plexiforme interna también. Entonces, ¿de qué se trata esta capa plexiforme externa? Son prolongaciones celulares, donde, aquí está, ven, hacen la sinapsis de los axones de los conos y bastones. Entonces, ahora se van a unir por sinapsis, que pueden ser monosinápticas o polisinápticas, con las células que nosotros llamamos las células bipolares. Y aquí comienzan las células también de Müller, que son células de sustentación, ¿no? Estas células son grandes, alargadas, que pueden comenzar en esta capa y se van hasta la parte más interna. Es como el esqueleto arquitectónico de la retina. Esta es la quinta capa, plexiforme externo. Bueno, la sexta capa, nuclear, quiere decir que también tiene que ser, es una capa de núcleos, pero esta vez de las células bipolares, ¿no? Los axones de los conos y bastones se unían con las células bipolares en la flexiforme. Y un poquito más abajo está la capa nuclear, que son ya también las células, los núcleos de las células bipolares. Y ahí comienza también otro tipo de células que son de sustentación también horizontales y son células amacrinas. Así juntos con las células de Müller, que ya les he dicho que puede atravesar a partir de la quinta capa, todas las capas hasta llegar a la parte más interna. La séptima capa, ahí está, ¿ves? La capa plexiforme. Si hablamos de plexiforme, también estamos hablando de sinapsis. Acá llamamos que es la última región sináptica de la retina. Entonces, los axones de las células bipolares y esas celulitas amacrinas que hemos encontrado en la capa anterior, sus dendritas se sinapsan con las dendritas de las células ganglionares. Y hay otro tipo de axones, ¿ves? Que son las ganglionares. Entonces, continuando la octava capa, es la capa ganglionar. Estas células ganglionares van a representar la tercera neurona de las vías ópticas. Son de diferentes tamaños, presentan sus dendritas en la plexiforme interna y sus axones en la capa de fibras nerviosas que pueden ser mono o polisinápticas. En la capa de células de fibras nerviosas. Fíjense, aquí hay una característica importante. Esta capa ganglionar va a formar también la capa de fibras nerviosas. Son sus propios axones de estas células ganglionares, que a este nivel ya van a ser amielínicas y van a ser una acodadura de lo que estaban viniendo, digamos, perpendicularmente de la parte externa a la parte interna del ojo, en ese pequeño espacio de la retina, van a sufrir una acodadura de 90 grados a todo nivel de la retina para ir paralelamente ya a la retina de adelante hacia atrás, y los que están cerca de la mácula también cerquita, los que están cerca del nervio óptico ya son, digamos, que lógicamente que están más cercas, ¿no? Van paralelas a la superficie de la retina y todas van a converger en el disco óptico, donde se forma el nervio óptico. A este nivel, estas células, como ya les he dicho, son amielínicas. ¿Listo? Y por último, tenemos una membrana limitante interna. La membrana limitante externa era una lámina cribosa, ¿se acuerdan? Por donde pasan los axones de los conos y bastones. Y esta membrana limitante interna está constituida por una membrana basal
que cubre las células de Müller. Las células de Müller dije que desde la quinta capa puede venir hasta la 10ª capa. Cubre las prolongaciones de estas células de Müller y se continúa esta membrana limitante interna con las fibrillas del humor vítreo, o sea, del vitrio. Hemos visto que a ese nivel, pegadito a la parte posterior, el humor vítreo tenía bastantes fibrillas. Bien, entonces significa que esta capa de fibras nerviosas amielínicas se van a conjuncionar todos a nivel de la papila, el disco óptico, y van a formar el nervio óptico para llevar la información a la parte posterior, primero a la órbita, después hace su trayecto intracraneano, haciendo la decusación, ¿no? A nivel de la glándula y delante de la glándula pituitaria. Decusación significa el entrecruzamiento, que ya vamos a ver después. Bueno, los aspectos funcionales de la retina. Hemos visto que existe un tejido de sustentación, ¿no? Que son principalmente las glándulas de Müller. Eso es como el tejido es la arquitectura de la retina. Esto es importante, chicos. En la retina existen fibras aferentes y eferentes. O sea, llevan los impulsos que entran a la retina desde el globo ocular al cerebro y los retornan también viceversa, ¿no? Eso vamos a ver en las vías ópticas, eso es importantísimo. Está continuamente la renovación del segmento externo de las células de los fotorreceptores por síntesis activa de proteínas. Es continua su renovación, o sea, de los fotorreceptores, de los conos y bastones, por síntesis activa de proteínas. Ahí tiene que ver mucho la barrera hematorretiniana, que está en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, se renueva constantemente, por eso es que podemos ver adecuadamente. Ahora una cosa importante, ¿cómo es la fotoquímica de la visión? Hay bastantes conceptos, pero algunas escuelas han estudiado de diferente forma, pero la más aceptada hasta el momento es la vía de la rodopsina, o sea, de la vitamina A. La exposición a la luz en los fotorreceptores descompone la rodopsina, que es una proteína conjugada en opsina y retineno, que es un carotenoide, que es precursor de la vitamina A. Esta reacción representa la primera etapa de la excitación y la estimulación de la función visual. Ese es, hablando en... Ahora, la visión a colores, igual, parecidas. em, es parecido, digamos, a una impresora a colores. Trabaja con 3 colores, pero puede formatear, digamos, la fotografía de todos los colores, la infinidad de colores que puede ver. Así es. O sea, existe el pigmento rojo, amarillo y azul. La teorema aceptada es de las 3 sensaciones fundamentales del color, los colores primarios, ¿no? Va a haber un intercambio de estos pigmentos y por eso que nosotros vamos a poder ver todos los tonos de colores que corresponden a los receptores específicos de los pigmentos visuales, y ya les he dicho que los pigmentos visuales para ver bien los colores están en los conos, no así en los bastones. ¿Listo? Función de la retina. En realidad la retina es la que capta las imágenes, capta la presencia de detalles en nuestro medio ambiente, en nuestro alrededor, contornos, variaciones en el espacio que nos rodea, de acuerdo a la intensidad del estímulo. Fíjense bien, la retina capta, pero no la ve todavía.
porque si queremos tener conciencia de lo que estamos viendo, de esta captación tiene que pasar a través de las vías ópticas hasta el cerebro. En la parte cortical ya se hace consciente lo que vemos. Bien, porque sabemos que el globo ocular, con la retina, es el receptor de las imágenes, de la presencia de detalles, como dice bien aquí, con todas variaciones. Y clínicamente, ¿cómo evaluamos? Por el examen de vista, ¿no? De agudeza visual. Ya hemos visto, ¿no? Con el, o vamos a ver en semiología con algunos grupos, con la cartilla de Slen, vamos a ver hasta dónde puede ver, con lentes, sin lentes. Ahí se valora la, digamos, mm, el porcentaje de visión que puede estar dando la retina. Esa es la evaluación principalmente macular cuando vemos esa cartilla, o sea, es la visión central. Pero si nosotros queremos evaluar también la visión periférica, tenemos un examen que se llama el campo visual. Cualquier problema de las vías ópticas o del nervio óptico, como en enfermedades muy graves como el glaucoma, nos puede dañar la parte periférica de nuestra visión. Y para eso tenemos a la mano este examen que se llama el campo visual computarizado para valorar la parte periférica. Entonces estamos valorando también la captación de la retina, de los bastones, no solamente de los conos, que es en la parte central. Todo esto puede variar dependiendo del tipo de estimulación retiniana, de las dioptrías. ¿Qué significan las dioptrías? Que un paciente puede nacer con defectos refractivos, que se llaman ametropías. Ametropías se llaman cuando un paciente, si uno de ustedes tiene miopía alta o astigmatismo alto o hipermetropía, llamamos defectos refractivos. Entonces puede variar de la agudeza visual y la funcionalidad de la retina. Entonces nosotros corregimos, ¿no? Con las lunas refractivas adecuadamente y el paciente puede ver al 100%, quiere decir que su retina está funcionando adecuadamente, ¿no? Y también depende del estado de la retina, de la recepción retiniana. Hay muchas enfermedades, principalmente a nivel de la mácula, que nos pueden dañar el estado de la visión y ni con lentes puede mejorar. Entonces, la función básicamente de la retina es captar las imágenes adecuadamente, es la visión, ¿no? Muy bien, chicos. Ya está más o menos unas fotos del epitelio pigmentario de la retina, monocapa, la barrera hematorretiniana externa que ya les dije, bloquea el movimiento extracelular de agua, iones y macro entre la coriocapilar y el vaso subretiniano. Bueno, es para que tengan una idea nomás de todas las capas de la retina. Aquí quiero mostrarles esta parte. Están los fotorreceptores, la membrana limitante externa y la membrana nuclear externa, ¿no? Ya se ve un esquema más o menos como son los bastones y los conos, ¿no? Con sus membrana nuclear externa y membrana plexiforme, porque acá están las sinapsis, plexiforme externa. Como bien dice aquí, conos y bastones forman sus segmentos externos, tienen el pigmento visual. Los bastones funcionan con poca luz y los conos funcionan mejor con luz brillante y básicamente la luz de colores. Este es una tomografía de coherencia óptica que la utilizamos actualmente en forma casi rutinaria para ver cómo está el estado de la retina. Fíjense un corte lateral, como acá está la mácula.
es mucho más delgada que la retina normal que está aquí. Aquí hay 10 capas de la retina y a nivel de la mácula solamente hay 5, pero están las capas de conos y bastones. Esta parte más negrita es la capa de conos y bastones, ¿ven? Capa nuclear, capa de los fotorreceptores. Y fíjense, aquí se ancha un poquito y hay gran cantidad de conos, ¿no? Los bastones ya están más a la periferia, pero así debe ser una, digamos, una tomografía normal de la mácula. A veces esto aumenta su grosor, a veces hay hemorragias, edemas, etcétera, etcétera, una serie de patologías que ya dificultan la visión central, pues. Entonces, esto se llama tomografía de coherencia óptica, ¿no? Aquí están se ven perfectamente las 10 capas de la retina, ¿no? Otra también, miren, fíjense, esta es la capa del epitelio pigmentario de la retina. Epitelio pigmentario, ¿están viendo? ¿No? Hay células pigmentarias. Esta menos translúcida es la capa de conos y bastones. Y aquí sigue así, hasta la membrana limitante interna, fíjense, que está relacionada con las fibrillas del humor acuoso adentro. Así es la forma como se debe de ver la mácula, ¿no? Aquí hay un esquema más o menos como deben de, cómo es. De igual forma, la membrana limitante interna, el epitelio pigmentario de la retina. Esta es una fotografía de una angiografía fluoresceínica de la retina a nivel de la fobia. El nervio óptico está a un lado y esta es la mácula. La mácula tiene una zona avascular y se ve un puntito al medio que es el reflejo foveal. Angiografía fluoresceínica se llama. Zona avascular foveal, ¿ves? Una zona avascular, eso es normal, es una región normal. Así se ve la fobia y todo esto es la mácula. Esta es una patología. También esta es la zona de la mácula. Pero fíjese, ya no está así bonito como dos cerritos. Está terriblemente levantada. ¿Por qué? Porque se ha llenado de edema quístico. Esto se da mucho en los pacientes diabéticos y pierden la visión central. Hay que hacer un tratamiento. Mira, todos estos quísticos llenos de líquido que han levantado la mácula. Mira, el epitelio pigmentario en la retina se ha interrumpido por probablemente una membrana neovascular. No todas las capas están interrumpidas, o sea, la visión es muy mala, es como un escotoma central que no puede ver el paciente. ¿Cómo puede alterarse tanto de lo que estamos viendo, esas máculas así bonitas, normales, ¿no? Hay bastante de estos casos. Hay otro también que se llama agujero macular. Esa membrana limitante interna, a veces por las miofibrillas del vítreo, es traccionada. Fíjense aquí, como está el vítreo, dice que está más adherido a la mácula y al nervio óptico. Entonces, esta adherencia aquí, fíjense cómo lo ha jalado la parte central de la mácula, lo está traccionando. Fíjense aquí la membrana limitante interna que está adherida a las miofibrillas y está formando un agujero. Y acá ya se ha formado el agujero totalmente. Entonces, esto requiere una cirugía. Hay que hacer un pelamiento de esta membrana y esto se vuelve a cerrar, pero en sus estadios iniciales. En los estadios más severos ya no se puede hacer nada. Queda un escotoma, o sea, un hueco negro donde no pueden ver al medio los pacientes. Muy bien, chicos. Eso es todo. Por ahora ya tienen una idea perfectamente de lo que es el globo ocular. Nuestra clase va a ser la próxima semana a la misma hora para continuar. ¿Listo?
Más bien, no sé quién es el delegado del tercer grupo, porque la próxima semana vamos a iniciar prácticas con el tercer grupo. Que se comunique conmigo o la delegada y que me envíe a mi WhatsApp, ya le dije a Shirley, la lista de alumnos, por favor, en PDF para que lo pueda asignarles los temas a resolver en las prácticas. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Está bien, doctor.